Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. En esta semana inició con una nota luctuosa el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, una gran manifestación de solidaridad que el propio expresidente de la República, Hipólito Mejía, agradeció porque para el memorial que se hizo pasaron diferentes personalidades, empresarios, políticos, líderes de diferentes organizaciones, y él quiso que también la gente, la ciudadanía fuera a darle un último adiós a su esposa, doña Rosa Gómez de Mejía, quien falleció a principios de semana de un infarto fulminante. Entonces desde aquí vamos a desearle mucha conformidad y paz a sus restos. Ustedes saben también que hay temas muy puntuales que tienen a la ciudadanía muy pendiente, no solo a nivel local, sino internacional. La situación de Rusia, Ucrania. Primero por el tema que no se ha detenido la invasión, pero a partir de ahí, ¿qué va a suceder con el tema humanitario, la salud, la alimentación y el gran número que hay de refugiados, que las Naciones Unidas la define ya de más de 10 millones y no dan abasto para el tema de lo que están aportando de la alimentación? Es un tema muy interesante, no solo a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar con el sociólogo, el experto Daniel Pou, que domina bien ese tema y conoce todas las intríngulis de los temas nacionales e internacionales. Cuando regresemos de esta pequeña pausa. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Ya regresamos con nuestro invitado. Como le había anunciado, contamos hoy con la presencia de Daniel Pou, a que le damos la bienvenida, un experto en temas nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, doña Yolanda. Muy complacido de estar aquí con usted y poder llegar hasta ese público que sigue este programa. Además, quiero adherirme a sus palabras con relación al deceso de doña Rosa Gómez de Mejía. Es primera dama de la República y una mujer ejemplar que con su sensibilidad desarrolló un papel humanitario de solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana cuando le correspondió en su momento. Cuando usted ve a personas de diferentes litorales hablando de la sencillez que le caracterizó y su humildad, y fue la que creó el despacho de la primera dama cuando fue su esposo presidente, el presidente Hipólito Mejía, en el 2000-2004, y hizo grandes aportes. Y mire que coincidencialmente su
cuando se presentó su situación fue en una actividad de un museo que ella misma había fundado a favor de los niños. Así es, que está situado en la zona colonial. Usted sabe que el tema internacional hay que prestarle atención porque hemos visto que ha seguido la situación de la invasión a Ucrania, aunque muchas personas dicen, no, ese es un tema que a nosotros no nos va a tocar. Claro que de algún modo tiene que tocarnos, porque hemos visto en la prensa internacional que ya comienzan a hacer análisis como el New York Times de cómo va a afectar el tema alimentario, el déficit de los cereales, sobre todo del trigo, maíz, que sabe que eso es importado, aquí no se produce la soya. Y se comienza a hablar de cómo se ha incrementado el número de refugiados y ellos mismos también ya están comenzando a padecer el tema de la deficiencia alimentaria. Ciertamente. Mire, apenas estamos saliendo de una catástrofe humanitaria como fue la pandemia del COVID-19, que impactó de una manera terrible la economía a nivel global, porque diezmó la fuerza laboral, limitó mucho el transporte de alimentos, de equipos tecnológicos e industriales, pues estamos entrando en una situación, en un punto geográfico del mundo que se irradia al resto de los países. No tan solo europeos, hasta los países de América Latina, y nosotros no somos la excepción. Lo que sucede está que muchas personas no saben que Ucrania era el granero, o ha sido tradicionalmente el granero de Europa. Es uno de los países que produce mayor cantidad en el mundo de girasol. Y sabemos que gran parte de la dieta global está compuesta por aceite de girasol. Luego produce una cantidad de commodities que son importantísimos para poder procesar comida para animales vacunos, caprinos, porcinos y avícolas. Gran parte de los alimentos que se les sirven a esas especies animales y que constituyen las principales fuentes de proteína de la alimentación en casi todas las culturas de los países que existen, pues son derivados de esos granos, de esos productos agrícolas, que son más que productos terminados, son insumos para elaborar productos ya de alimento para el hombre o de alimento para los animales. Que al final es el hombre, si es el ser humano quien viene a consumirla. A consumirla, Yo he visto sí que en España han tocado ese tema por la alimentación para hacer crecer las vacas. Es decir, esa es la preocupación en la que ellos se han enfocado. ¿Cómo van a hacer para paliar esa situación si tienen ese desabasto de los productos para alimentar las reses, lo que ellos crecen y exportan también? Bueno, yo ayer conversé justamente con una persona por la vía telefónica en España, que su empresa se encarga de distribuir alimentos para ganado vacuno. Y me dijo que en estos momentos el desabastecimiento es terrible. Y ya está trayendo como consecuencia que ganado de leche, que son reses muy caras, porque están destinadas a producir una cantidad de lácteos fundamentales cada día, ya lo están empezando a sacrificar como ganado de carne, porque no tienen los insumos para alimentarlos. Y para producir la leche, para hacer los lácteos. Sí. Lo que sucede es que si no hay vaca, no hay leche. Entonces, es una verdadera desgracia. Mire, es preocupante. Putin en esta semana ya manifestó que si se le aplicaba el bloqueo al petróleo ruso,
y esto no es una amenaza, esto es una aseveración de mucho peso, el barril de petróleo podría subir a precios inenarrables. Y dijo, veremos la gasolina que proyectada a moneda nacional, el galón de gasolina superará los 300 pesos. Y el barril, dijo, andaría, el barril de petróleo ya superaría más de 2 veces y media el precio actual. Y hay que ver que hemos tenido en las últimas semanas una inestabilidad en el precio del barril de petróleo. Se llegó a colocar a $139 el barril de petróleo Brent y el Texas a $129. Luego descendió de una manera bastante insospechada hasta menos de $10, pero ya hoy vuelve a subir. Y Putin está hablando de que el barril de petróleo podría llegar a los $300. ¿Usted ha visto lo que se ha comentado en los medios de comunicación, que esta situación con el tema de los combustibles podría contribuir a mejorar las relaciones de Joe Biden en Estados Unidos con Venezuela, que usted sabe que es un país productor y que en los últimos tiempos no ha sido el acercamiento no ha sido tan promisorio, pero sin embargo estas circunstancias que se han producido puede mejorar esas relaciones? Quiero que me conteste la pregunta. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. ...50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Estamos conversando en este día con el sociólogo Daniel Pou. En el segmento anterior quedó pendiente la pregunta de cómo visualiza él la situación que se ha comentado, de que la situación que se está produciendo a nivel internacional con el precio del barril del petróleo. Estados Unidos podría reanudar sus relaciones con Venezuela, que es un país productor, para poder tener como una carta para cualquier situación que se presente con muchas amenazas que se han hecho desde Rusia y que el problema sigue acrecentándose con Ucrania, que es a quien le ha declarado la guerra. Sí. Muchas personas han visto el acercamiento de Estados Unidos con Venezuela como la posibilidad que tendría Estados Unidos de, eliminando algunas sanciones que pesan sobre el gobierno venezolano, poder tener un respiro en cuanto al abastecimiento de petróleo. Pero yo no luego muchas esperanzas en ese escenario. Primero, porque Venezuela, que era un país que producía más de 3 millones de barriles de petróleo diario, apenas está produciendo 1 solo millón. ¿Qué le pasó a Venezuela? Que con todas esas políticas desacertadas, Petrocaribe, se le olvidó que tenía que reinvertir en tecnología, en lo que era la explotación petrolera. Hoy en día, una gran parte de las refinerías de Venezuela y de los mismos sistemas de explotación, de extracción de petróleo, se encuentran en condiciones calamitosas. Y esto requeriría un proceso de reinversión de capitales e instalación de nuevos equipos, nueva tecnología, nuevas maquinarias que tomaría bastante tiempo. Bueno, podría su socio aprovechar esta oportunidad y ayudarle en ese sentido, ¿verdad? Pero toma mucho tiempo y por algunas normas jurídicas el gobierno venezolano tendría que pasar a ser un socio comercial de los Estados Unidos, situación que cambiaría todo el escenario político de Venezuela. Pero por el otro lado hay otro obstáculo, y es el compromiso que tiene Venezuela con China en suplir una cuota petrolera que incluso en los actuales momentos se encuentra en situación deficitaria. O sea, antes que Estados Unidos está China, que durante todo este trayecto de crisis para Venezuela ha sido realmente el aliado más firme e incondicional que ha tenido. Eso es una situación. Eso es otra vertiente que habría entonces que analizar con correcto. mayor profundidad. Sí. El gobierno de los Estados Unidos dijo que su acercamiento sencillamente fue para conseguir la libertad de 2 norteamericanos que habían sido acusados en Venezuela de espionaje y que estaban detenidos en cárceles venezolanas desde hace algún tiempo. Se logró. El acercamiento permitió que Venezuela tomara la decisión de entregarlo a las autoridades norteamericanas, estos 2 nacionales norteamericanos. Por el momento yo no veo una salida por ese lado, pero por otro lado, dentro del espectro de sanciones que se han aplicado desde Europa a Rusia, hay que observar que esas sanciones tocan todo lo que es el intercambio comercial, menos los hidrocarburos y el gas natural. Pero Putin dice que mientras más lo aprietan a él va a reaccionar con mayor fuerza. Sí, pero Putin no dice, solo dice media verdad, porque Putin sabe que él no puede romper relaciones de abastecimiento de hidrocarburos y de gas natural con Europa, porque es hoy en día uno de los pilares fundamentales de la economía rusa. Y sabemos que la guerra que está desarrollando es una guerra costosa y Rusia necesita recursos, pero por otro lado, Putin le teme mucho a que se le genere una crisis económica dentro de Rusia, sobre todo en términos de abastecimiento, que hay que decir que ya ha presentado algunos puntos críticos y se le forme una revuelta social que lo saque de control, teniendo un frente de guerra abierto en Ucrania
que si bien le ha reportado un cierto éxito, en términos de imagen internacional ha sido sumamente costoso para su gobierno. Y tampoco él ha hablado del tema humanitario, que eso es lo que más se ha focalizado a nivel mundial, porque son muchas personas que han tenido que abandonar sus hogares sin saber si van a retornar o no, sin tener un rumbo definido. Bueno, estamos hablando que hacia el exterior y sobre todo por la vía de Polonia, ya hay cerca de 3.6 millones de desplazados e interiormente hay más de 6 millones de desplazados, porque hay que saber que Rusia ha hecho ataques selectivos a determinadas ciudades, en razón de que la táctica militar rusa es establecer un corredor de abastecimiento de tropas, pertrechos y todo lo que se requiere en una guerra, desde la península de Crimea y el sur de Ucrania, y luego pues terminando de sitiarlo por el norte hasta llegar hasta la frontera polaca. Ya las Naciones Unidas ha hecho una descripción de cuál es el total de personas que han resultado desplazadas. De esos 6.5 millones que usted señala, hay hombres, mujeres y niños, y dice que casi el 3.5 millones de personas que han cruzado las fronteras internacionales de Ucrania como refugiados, el 13.5% ya sufrió una experiencia previa del desplazamiento durante el 2014 y 2015, cuando el ejército ruso se anexionó en Crimea. Es decir, que es una segunda etapa que están viviendo de lo que está sucediendo ahora actualmente. Pero en Crimea no hubo los combates que hubo, que se están desarrollando hoy en día, porque la táctica militar fue diferente. Se desarrolló sobre todo fomentando grupos rebeldes que dentro de la población de ese país respondía al ideario ruso, porque es que hay en ese territorio hay una parte de la población que son o rusos, o hijos de rusos, o nietos de rusos, y se han mantenido de una manera muy firme como unidad étnica. Bueno, habría que ver entonces qué va a suceder, porque en realidad la parte humanitaria actualmente es lo que le está preocupando a nivel internacional. A nivel internacional, claro. Vamos a ir a un corte para regresar ya con el final de esta interesante conversación de este día. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
esta parte sería bueno escuchar un breve mensaje sobre cómo va a afectar esta situación a nivel local, porque ya internacionalmente se están viendo los resultados, pero como República Dominicana está un poco distante, pero mantiene comercios internacionales, sabemos que de alguna manera va esto a incidir en el desenvolvimiento de nuestro país. Bueno, República Dominicana no está ajena a esta realidad internacional. Nosotros dependemos de muchos insumos agrícolas para poder sostener la avicultura, el ganado vacuno, el ganado de carne, los cerdos. También dependemos de grasas comestibles, que son importantes, son un rubro importante, sobre todo en la industria de los alimentos, como el aceite de girasol, todos los commodities que son insumos para producir determinados productos también, ya sea de alimentación de ganado y aves, como también de los seres humanos. Pero por el otro lado, al dispararse todos estos commodities, también se está disparando el transporte. Hay mucha dificultad para el transporte. Podemos llegar a tener situaciones de desabastecimiento en muchos rubros de primer orden en la economía. Podemos ser impactados por un incremento del barril de petróleo que se encuentra en una situación de mucha inestabilidad. Y hay que advertir algo. El presidente Luis Abinader está hoy en día estableciendo una serie de políticas de subsidios para poder alivianar y mitigar la carga y el incremento de los precios que se han traducido de manera significativa en inflación, pero esto no puede ser eterno y hay que ver hasta qué punto, en un momento que las recaudaciones van a bajar, óigase bien, el Estado tenga que con recaudaciones diezmadas estar subsidiando todos estos rubros. La otra opción que tendría el gobierno sería el endeudamiento, pero el endeudamiento en estos momentos es bastante, la posibilidad de endeudamiento es bastante limitado. Y yo les recomiendo que en nuestro país, yo recomendaría, empecemos a educar a la población para evitar los consumos superfluos, tratar de mantener una estabilidad macroeconómica y sobre todo vamos a ser impactados también en uno de los sectores de la economía que más ingresos le produce al Estado, es el turismo. Sí, bueno, se ha hablado mucho de cómo se va a subsidiar un poco con el tema de la reducción de los gastos. Gracias por su mensaje. Ojalá República Dominicana pueda estar muy pendiente para estar preparada y cualquier situación sobre su mensaje y su consejo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá poder pronto. Muchas gracias, doña Yolanda. Amables televidentes, conversábamos con Daniel Paul, un experto en temas nacionales e internacionales. A ustedes, como siempre, gracias por sintonizarnos y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísimas en Instagram y en la web www.cinevision canal19.do. También estamos en Facebook y YouTube. Será entonces hasta la próxima cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas. Síganse cuidando y pásenla bien.